Hola, ¿qué tal? Reciban un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a la distancia. Gracias por conectarse con nosotros. Deseamos que este 2021 traiga muchas bendiciones para su vida, para los suyos. Los que no sintonizaron el domingo pasado, bueno, se los comento y se los repito, este nuevo año, que Dios nos inunde con sus bendiciones, que haya paz, que haya salud y que podamos seguir creciendo en su gracia y en su conocimiento. Como siempre, les pedimos que no dejen de seguirnos a través de las redes sociales y sobre todo no dejen de compartir ahí con sus contactos, por favor, para que podamos estar llegando a más y más personas a través de estos medios. Bueno, pues sin duda que esta nueva década en la cual hemos entrado nos ofrece nuevos retos, ¿sí? Retos en que nuestra fe seguirá siendo probada como lo fue este año que pasó. Y yo le quiero hacer una pregunta y espero que me la conteste a lo largo de este programa. La pregunta es, ¿cada cuánto debo de estar renovando mis votos y mi decisión de seguir a Cristo? ¿Cada cuándo debo de renovar mis votos y la decisión de seguir a Cristo? Y a lo largo del programa vamos a saber por qué. Les decía que esta década nos ofrece nuevos retos y sin duda que vendrán cosas aún más fuertes que la del COVID-19 que estamos todavía, no terminamos de pasar y de salir, pero aguas, ¿sí? Y le comento, por ejemplo, no sé si usted está enterada de la nueva ley que fue aprobada ya a nivel federal en nuestro país. Esto quiere decir que no es solamente para una sola región, sino para todo el país, ¿sí? Respecto a la educación de nuestros hijos, ¿sí? Espero que demore en llegar a los estados y todavía demore más en que la empiecen a aplicar. Pues a partir de ese entonces, ¿sí?, dejará de existir la chancla voladora, ¿sí? Esa que muchas madres usaron, ¿sí?, por años para corregir a los hijos, para llamar la atención, pues ahora no la van a poder usar, ¿sí? Ni los pellizcos, ni jalada de pelo, ni de patillas, vara, cinturón, ¿sí? Pues queda prohibido por ley pegarle, ¿sí?, a los hijos, a los niños, y queda penado con cárcel a quien así lo haga. Imagínense ustedes la situación, ¿sí? Si ahora lo que estamos viviendo, ¿sí?, y todavía nos daban chance de utilizarla, de corregirlo, ¿sí?, con los hijos que fueron educados de esta manera, ¿sí?, ahora que no se les va a poder decir absolutamente nada, porque obviamente se los van a enseñar en las escuelas y los niños se van a agarrar de ahí para no obedecer, ¿sí? Si hoy estamos viviendo lo que un día comenzó con el amor y paz, no sé si se acuerdan algunos todavía, si la era de los hippies, ¿sí?, después comenzó la liberación femenina, y bueno, aclaro, no es que yo sea machista ni nada por el estilo, quienes me conocen pueden testificar que no lo soy, pero a raíz de ahí se empezó a desarrollar una generación, ¿sí?, rebelde, una generación que se empezó a rebelar contra los padres, y empezó a haber una serie de desobediencias desde el núcleo familiar. La esposa no se quería sujetar al esposo, ¿sí?, no obedecer, no hacer las cosas, el esposo se salió de casa, los hijos anduvieron solos, la mujer se salió a trabajar, los hijos fueron criados por terceros, bueno, en fin, un total desastre de lo que estamos viviendo ahorita. Imagínense en la siguiente generación y las generaciones posteriores después de que empiecen a aplicar esta ley, ¿sí? Hoy estamos viviendo los estragos de eso, ¿sí?, ¿qué será en unas generaciones más adelante? ¿Cómo estarán los hijos? ¿Cómo van a estar nuestros nietos, nuestros bisnietos de ese entonces? ¿Sí? ¿Cómo llegar a formar entonces, ¿sí?, hombres y mujeres como Daniel, como el del libro de Daniel y sus amigos, que fueron radicales en su manera de creer en Dios y de su servicio a Dios y de su testimonio para donde ellos estaban? Creo firmemente que dependerá, como siempre ha sido, pero ahora con mucho más fuerza, dependerá mucho del testimonio de los padres, cómo vivan su relación con Dios, pero no solamente en la iglesia,
sino en los hogares, en sus trabajos. ¿Cómo va a ser su testimonio? Tendrá que ser un testimonio muy radical para que los hijos puedan vivir de esa manera y poder beber esa obediencia hacia Dios, y obviamente esa fuente de obediencia también baje hacia ellos, ¿sí? Pero hablando de Daniel, de sus amigos, ahora en noviembre que estuvimos meditando en el libro de Daniel, me llamó mucho la atención un pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Si me quieren acompañar, por favor, al libro de Daniel 2:47. Libro del profeta Daniel, capítulo 2, verso 47. Por favor, si me acompaña. Dice así: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Déjame comentarte un poquito el contexto de la expresión del rey, ¿sí? El rey tuvo un sueño, y este rey mandó a llamar a todos sus adivinos, sus sabios, sus astrólogos de todo su reino. Los mandó a llamar y les dijo que quería que le dijeran el sueño y que se lo interpretaran. ¡Qué necedad! Ok, dime el sueño y te puedo decir interpretación. Digo, si alguno pudiera, pero ni siquiera el sueño les decía. Él quería, no sé si porque se sentía muy chicho o porque se le había olvidado. La cosa es que él pedía que le dijeran el sueño y que le dieran la interpretación. Qué cosa tremenda. Y vinieron todos sus astrólogos, sus sabios, sus adivinos de todo el reino, y nadie pudo decirle el sueño y mucho menos pues la interpretación. Esto llegó a oídos de un oficial del rey que conocía a Daniel, y entonces este oficial se acercó al rey y le dijo: mire, hay un muchacho de los que trajimos de allá de Jerusalén, de los que están apartados aquí para el servicio en el palacio, que él tiene esa capacidad de adivinar los sueños y dar la interpretación. Y entonces el rey dijo: pues tráiganmelo inmediatamente. Y así fue como cuando llegaron a Daniel, Daniel le dijo a esta persona que detuviera, sí, la matanza de los sabios, de los adivinos, de los astrólogos, porque con la ayuda de Dios él iba a poder interpretar este sueño. Llega delante del rey, le dicen la situación y Daniel le dice al rey: mira, dame unos días, dame chance, voy a orar a Dios, que Dios me muestre el sueño y me dé la interpretación, y yo vengo y te la comparto. Y así sucedió. Daniel se retiró, oró al Señor, y días más tarde Dios le da en la revelación del sueño y la interpretación del sueño, ¿sí? El sueño era que este rey había soñado que había una estatua grande, gigante, ¿sí? Que esta estatua estaba hecha de oro, de hierro y los pies de barro. Entonces Daniel comenzó a decirle que él era esa estatua, la cabeza de esa estatua, pues era el rey que Dios le había dado el poder, el señorío, la autoridad sobre muchos reinos y que estaba gobernando, pero que después de él se iban a levantar otros, ¿sí? Que le iban a quitar ese reino, le iban a quitar ese poderío, y más adelante iban a venir otros también que iban a ser también divididos, no iban a poder unirse y iba a ser dividido toda esta situación. Entonces el rey entendió que el Dios de Daniel, ¿sí? Como leímos en el versículo, era el Dios de dioses, que revela los sueños, que revela las cosas y que tiene conocimiento de lo que ha sucedido y de lo que va a suceder. Como sabemos, este rey ya había pasado una experiencia terrible. La experiencia es de que este rey, ¿sí? Había sido humillado por soberbio, por altanero, ¿sí? Había sido arrojado al campo a vivir bajo la lluvia, bajo el rocío. ¿Por qué? Porque era un rey altanero, muy orgulloso, muy egocéntrico, y entonces por eso Dios lo castigó hasta que él pudo reconocer que Dios era el Dios de dioses, Señor de señores. Este versículo, el capítulo 3 de Daniel, sucede 20 años después, ¿sí? Y vemos que 20 años después este rey no había cambiado absolutamente nada, a pesar de la experiencia que ya había vivido, ¿sí? Vamos ahora al capítulo 3 de Daniel, verso 1. Si me siguen con su vista, por favor, y se van leyendo conmigo. Dice así:
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey ordenó que al oír la música todos tenían que arrodillarse y adorar a los dioses del rey y por consiguiente también al rey. Cualquiera que hubiera oído a Nabucodonosor 20 años atrás hubiera pensado que este hombre había entendido, ¿sí?, que el único merecedor de toda gloria, de toda honra, el rey del universo, es el Dios de dioses y señores, señores, el Dios del pueblo de Israel, ¿sí?, al que Daniel y sus amigos adoraban y servían. Pero no, vemos que no fue así, puesto que 20 años después se le olvidó, y en la estatua del sueño a la que Daniel interpretó, ahora él está levantando. Hay un intervalo de 20 años entre este capítulo, ¿sí?, y los acontecimientos del capítulo 2. Como verán, el corazón de Nabucodonosor no había cambiado en nada, ni un ápice siquiera, ¿sí? En el capítulo 2 admitió que Dios, el Yahvé de los ejércitos, era el Dios grande, pero la verdad es que realmente nunca llegó este sentir a su corazón. Lo dijo solamente de labios, como algunos que adoramos de labios solamente en la congregación, en las iglesias, pero el corazón, como lo dijo Jesús, lejos está de él. Y en ese entonces alabó a Daniel y al Dios de Daniel, pero no se arrepintió de sus pecados, ni confió en él. Sí. Como resultado, el rey trató de obligar a toda la nación a que adoraran a sus ídolos, ¿sí?, lo cual a la larga, en realidad, lo que quería decir es que también llegaran a adorarlo a él a través de esa estatua. Después de todo esto, ¿no era él la cabeza de oro en la imagen que vio en el sueño? 238 lo vimos, sí. Entonces, ¿por qué no hacer una estatua de oro, quizás de madera recubierta de oro, y glorificar más al rey? Así es como actúa el corazón humano. Cuando no honra a Dios, el hombre se glorifica a sí mismo y trata de que todo el mundo le rinda pleitesía, le rinda adoración, ¿sí? Por eso nuestra renovación delante de Dios debe de ser diaria. Nuestros votos delante de Él deben ser diarios. Nuestra relación con Él debe ser diario, ¿sí? Y nuestra decisión por servirle y honrarle debe de ser diario, ¿sí? Para no caer, ¿sí?, si nosotros dejamos de adorarlo, de reconocerlo y de honrarle, ¿sí?, va a surgir nuestra naturaleza humana, va a surgir nuestra naturaleza de pecado y terminaremos fallándole a Dios a través de nuestra vida. Naturalmente, ¿sí?, los tres gobernantes, los tres judíos, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, no podían seguir esta orden del rey, ¿sí? El libro de los Romanos, en el capítulo 13, ¿sí?, nos dice que los creyentes, ¿sí?, debemos de obedecer a los gobernantes, a las autoridades, las leyes. Pero el capítulo de Hechos 5, 29 y 4:19 aclaran que ningún creyente debe desobedecer a Dios, ¿sí?, por obedecer al gobierno. Es decir, tenemos que honrar primero a Dios, ¿sí?, antes que al gobierno, si es que el gobierno nos está diciendo algo que va en contra de los principios de Dios, algo en contra de la adoración a Dios, entonces ahí sí tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así lo dice el libro de Hechos, ¿sí? Cuando el gobierno trata de controlar nuestra conciencia y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. ¿Qué historia tan dramática es esta? Imagínense a estos tres jóvenes judíos atreviéndose a desafiar al rey del mundo de aquel entonces. Era un imperio de los más fuertes en todo el mundo de aquel entonces. ¿Cómo ser diferente, sí, a los miles de babilonios que rendían pleitesía a esta estatua, que se arrodillaban y se postraban al oír la música para adorar a esa estatua, para adorar a los dioses de este rey y obviamente para adorar al rey también? Ellos, en su corazón y en su convicción de creer en Dios, en el Dios vivo y verdadero,
ellos no podían hacer esto. Aunque este suceso ocurrió hace más de 2000 años, ¿sí?, durante la distante Babilonia, tiene lecciones para nosotros hoy en día. No fue fácil para Sadrach, Mesach y Abednego mantenerse en pie mientras todo el mundo se inclinaba al oír el son de la música, ¿sí?, pero rehusaron ceder, se mantuvieron firmes, cueste lo que cueste, ¿sí? Y algunos de los otros sabios aprovecharon esto como una oportunidad para acusar a los judíos, para acusar a estos jóvenes, ¿sí? Y el rey se encolerizó cuando oyó que su decreto había sido desobedecido, ¿sí? Sabiendo que los tres hombres eran buenos y amigos de Daniel, les dio una segunda oportunidad, ¿sí? En ese momento, tú te preguntarás, ¿dónde estaba Daniel? Daniel tal vez andaba viendo asuntos del reino en otras provincias, en otro lugar, y no se encontraba ahí. Y tal vez los enemigos de estos hombres aprovecharon esa situación para acusarlos y que no estuviera Daniel, porque tal vez las cosas habían sido distintas, diferentes, pero no, el asunto era así. El enemigo va a aprovechar las situaciones de descuido de nosotros para ponernos trampa, para hacernos caer, para que nosotros sí flaqueemos. Así que estos hombres fueron puestos en esa prueba, ¿sí? Y el rey todavía quiere dar otra oportunidad, pero ellos permanecieron firmes. Veamos Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Y dice así, Daniel 3, 16 al 18. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Wow! O sea, cuando el rey los confronta, los manda a llamar, ¿sí?, ellos le dicen, no es necesario que te respondamos ante este asunto. Verso 17, fíjate lo que dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¡Qué determinación! Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este virus, puede librarnos de enfermedad, puede librarnos de cosas adversas. Dios es un Dios grande y poderoso, y Él puede librarnos de toda esta situación y cualquier otra que se presente cuando nosotros confiamos y creemos plenamente en Él. Verso 18 dice, y si no, wow, y si no, esta expresión, y si no, no es una falta de fe. Quiero que entiendas esta parte del versículo. Es todo lo contrario, pues ya habían declarado al rey, ¿sí?, lo que ellos pensaban, lo que creían. Ellos estaban seguros que Dios podía librarlos, ellos estaban seguros de que Dios podía rescatarlos, pero ellos dijeron, y si no, esto es una determinación que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros estamos determinados a seguir a Dios, nosotros estamos determinados a obedecer al Señor, venga la enfermedad que venga la situación que venga, nosotros estamos determinados a creer en Dios, a obedecerle a Dios y a seguir adelante en nuestra vida con Él, en nuestro caminar con Él. Sí, que el Dios de ellos, en quien creían, podía librarlos del fuego y de la mano del rey. Significa la determinación que ellos tenían a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que el Señor decidiera con ellos. ¡Wow! ¿Cuánta falta nos hace estar determinados en nuestros tiempos, ¿sí?, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de situaciones difíciles y adversas? ¿Cuánta falta nos hace esa determinación, esa fe para mantenernos firmes en medio de situaciones difíciles? Sí. Hemos visto este año que pasó que muchos que se decían cristianos al ver este virus, cómo se replegaron llenos de miedo y de pánico ante esta situación, en lugar de dar testimonio, en lugar de confiar en Dios, en lugar de estar dispuestos a dar nuestra vida y fe en Dios y de confiar en Él. Sí, muchos se replegaron llenos de temor, llenos de pánico. Y no estoy hablando de que no nos cuidemos, no es otra cosa, pero sí de que el miedo y el pánico haga presa de nosotros. Eso no debe de ser así. Tenemos que cuidarnos ciertamente, debemos de protegernos, proteger a los que están a nuestro alrededor, pero no vivir preso del pánico, no vivir preso del temor de la situación como algunos lo están viviendo, ¿sí?
Sigue diciendo el verso: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pase lo que pase, no te vamos a obedecer ni nos vamos a doblegar ante esa estatua. Prefería morir morir quemado, sí, antes de cualquier situación, antes de claudicar. Así los arrojaron al horno, atados con sus ropas, sí, al horno de fuego ardiente. Vemos aquí tres promesas, sí, tres promesas en esta situación. Número uno, la promesa de persecución o de prueba, sí. Los cristianos deben esperar el horno de la persecución o de prueba si van a ser totalmente consagrados a Cristo. Lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 12, que dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. El mundo nos aborrece y Satanás trata de que calienten el horno 7 veces más, ¿sí? Por supuesto, si los tres jóvenes judíos pudieron haber presentado excusas, ¿sí?, y seguir la corriente de todos, hacer como que se arrodillaban, etcétera, etcétera, y podían presentar un sinfín de excusas para hacerlo. Pero en vez de eso, permanecieron firmes, juntos y con el Señor, confiando en que Dios, ¿sí?, se glorificaría a sí mismo, bien sea por su vida o si era necesario morir, también se iba a glorificar con su muerte a través del testimonio de ellos. Cristiano, espere persecución y pruebas. Dios lo ha prometido y en estos últimos tiempos esto se va a aumentar. Carta a los Filipenses 1:29 dice: pues por causa de Cristo ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Vienen tiempos difíciles, mis amados, lo dijo Pedro, lo dijo Pablo, vienen tiempos difíciles que van a ser muy, muy duros para los que confiamos en Dios, pero que Dios nos sostenga, nos ayude para dar el testimonio y tener la actitud correcta ante cada reto. La segunda promesa es de perseveración. Dios nunca abandona a los suyos cuando atraviesan la prueba de fuego. Jamás, jamás. Tenlo en mente, ya recuerda, en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, Dios está con nosotros, ¿sí? Tal vez no nos mantenga fuera del horno, ¿sí?, como lo hizo con estos jóvenes. No evitó que fueran al horno de fuego, ¿sí? Pero lo mejor, entrará con nosotros. ¡Wow! Y estará con nosotros y nos hará salir adelante, sí, para su gloria y para su honra. ¡Qué maravilloso! O sea, no evitó que estos jóvenes fueran al horno de fuego, pero sí estuvo con ellos, los libró y los rescató y los salvó para su gloria y para su honra. Libro del profeta Isaías 43:1, la segunda parte dice: hay una promesa que Dios tiene para tu vida y quiero que la tomes muy en serio en esta hora. Una promesa especial para tu vida, tómala muy en serio. Y dice así, 43:1, la segunda parte: no temas, que yo te he librado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Te lo repito, si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Y dice, y si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Y si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Wow, esta es una promesa de Dios. Tómala para tu vida en este momento. Verso 3 dice, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Esa es una promesa que tú y yo debemos tomar en este día, para este nuevo año, porque vienen retos muy fuertes para nosotros. Así que tómala para tu vida. Mira, cuando el rey miró dentro del horno, no vio a 3 hombres, vio a 4 hombres. Y uno de ellos era del aspecto como el Hijo de Dios. Sí, Jesucristo mismo estaba con ellos. No evitó que fueran llevados al horno ardiente. Él mismo fue con ellos, ¿sí? Él desató sus ligaduras,
los preservó para que no sufrieran daño alguno. Es más, ni siquiera tenían olor a quemado, ni siquiera se habían lastimado sus vestiduras, ni siquiera tenían un rasguño y ni siquiera estaban, yo creo que ni tiznados siquiera. Ellos permanecieron intactos totalmente en su integridad como seres humanos. Dios guardó sus vidas. Dios guardó su integridad, ¿sí? El secreto, la fe de ellos, la confianza en quien había creído, el Dios del universo, el Dios de dioses y Señor de señores, ¿sí? Esto lo puedes checar allá también en la carta a los Hebreos, capítulo 11, que por la fe apagaron fuegos, etcétera, etcétera. Ahí lo puedes corroborar. Y la tercera promesa, ¿sí?, es de engrandecimiento. Estos hombres estuvieron en realidad mucho mejor por haber atravesado el fuego, ¿sí? Por un lado, les dio la oportunidad de andar con Cristo, de ver a Cristo cara a cara, de ser rescatados por Él. Qué maravilloso, ¿sí? Y de sufrir con Él. Vale la pena el peligro y la prueba para saber cuán cerca Dios está de nosotros. Vale la pena atravesar las situaciones difíciles para sentir a Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón, y ver que su mano de poder está con nosotros. El fuego los libró de sus ataduras, así como de sus sufrimientos. Cristo hoy nos da gozosa libertad del pecado y del mundo. Su experiencia glorificó a Dios delante del Rey y delante de muchos. Sí. El Rey los engrandeció, les dio honores, primero los sufrimientos y luego la gloria. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 y 11. Quiero que vayas conmigo. Primera de Pedro, capítulo 5, 10 al 11. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Él es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. Y el verso 11 dice, a Él sea el poder para siempre. Amén, amén, amén. Mi amado, no te espantes, no tengas miedo de las cosas que van a venir. Ya lo que estamos pasando, ya podríamos decir que vamos casi de salida, aunque van a haber estragos, aunque van a haber secuelas. Pero vienen cosas duras, vienen cosas difíciles, pero viene también la gloria de Dios. Acuérdate que dice que por cuanto aumentó la maldad y el pecado, sobreabundó la gracia. Así que también esa gracia nos ayuda para mantenernos firmes, para salir adelante, para confiar más en Dios, para creer más en Él y sobre todo experimentarlo de una manera directa y personal, como muchos a través de este año que pasó, que vivieron enfermedad, que vivieron situaciones adversas, pudieron ver la mano poderosa de Dios, pudieron ver a Dios mismo en medio de toda esta situación. Y mi recomendación es para que tú y yo nos acerquemos más a Dios, confiemos más en Dios. Y recuerdo el póster de las huellas del Señor ahí en la playa, no sé si tú lo has visto, ¿sí?, donde se ve una playa hermosa y se ven unas huellas de alguien que pasó caminando por ahí, y dice que cuando pasaba por el sufrimiento, él no veía dos huellas, ¿sí? Él preguntaba por qué Dios no había estado con él a su lado, y él preguntaba por qué Dios no había estado al lado de él en medio de ese sufrimiento, ese dolor, esa prueba, y Dios le dice, yo no estuve a tu lado, yo fui quien te llevé en mis brazos en medio de toda esta situación. Y creo que este relato del libro de Daniel nos puede enseñar que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación adversa, en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier problema. No bajes la guardia, mantén tu fe en alto como estos jóvenes, mantén tu testimonio ahí en alto delante del Señor y mantén tu relación con Él, ¿sí?, cada día en oración, en alabanza, en adoración para Él. Manténla ahí para que tú sigas creciendo en fe y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Y me gustaría que ahí donde estás, pongas tu mano derecha en tu corazón y ores conmigo en esta hora. Señor, te damos gracias.
por las cosas que hemos pasado a través de este año que terminó. Gracias, Señor, por tenernos por dignos de pasar por situaciones adversas, de pasar por esa enfermedad y salir victoriosos. Muchos no lo lograron, pero muchos ya están contigo, gozando de tu paz, de tu presencia, pero otros todavía, Señor, tú nos has dado una oportunidad más para seguirte sirviendo, para seguirte adorando, para seguir dando testimonio de ti, Señor. Permite que nuestra fe siga creciendo día con día y permite que nuestra adoración también cada día crezca más delante de ti. Señor, te bendecimos y te adoramos. Que esta fe de estos jóvenes, Señor, también venga a impactar nuestra vida y hacernos crecer para ti. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.